Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Retomamos nuestro contacto informativo. Luego de este muy breve paréntesis de la Semana Santa, estamos otra vez compartiendo a través de la señal de Televen y preparados ya para ofrecerles pues el resumen y posteriormente todo el recorrido sobre los temas de mayor interés en este día lunes, que le da apertura a un nuevo mes y también a la semana, lunes 1 de abril del 2024. Desde este momento, pues, nuestros vínculos están abiertos para que ustedes se involucren, participen, expresen sus comentarios, fundamentalmente sobre esos temas de servicios públicos, pero usamos básicamente la red social X, antes conocida como Twitter. Por ello, entonces, les invitamos a que pues establezcan ese contacto necesario. Por supuesto, en este recorrido de días y luego de este breve asueto, pues se acumularon una serie de informaciones, otras con muchos antecedentes y lo que se vislumbra ocurrirá a partir del día de hoy y lo que estaremos reseñando para todos ustedes. Hay un tema en particular, tiene que ver con lo que es el escenario electoral para la cita o el evento del 28 de julio, que sobre ello hay elementos importantes, elementos que se suman y también elementos pues polémicos sobre lo que es la dinámica política que vive el país. Comencemos entonces nuestro relato sobre este tema y sobre otras historias que ocupan pues lo que es el inventario de noticias en este día lunes 1 de abril. Bueno, hablando de este día, hoy debe culminar el proceso, luego de la revisión que surge de las postulaciones de los candidatos que aspiran a participar como propuesta electoral en la cita del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral revisará las condiciones, revisará lo que ha solicitado, si presentaron su postulación junto también a la entrega de un plan de gobierno. Todo ello forma parte de esas condiciones que se establecen para este proceso electoral. Entonces, hoy muy probablemente se conocerán los nombres de los que el Consejo Nacional Electoral oficializa como postulados y con la intención y propósito de participar en el proceso del 28 de julio. Sin embargo, a partir de mañana martes 2 de abril comienza un espacio aproximadamente de 10 días. Habría que hacer una revisión mucho más estricta del cronograma electoral y en ese espacio de tiempo se pueden introducir recursos, personas que puedan tomar alguna iniciativa con observaciones sobre las personas que admitió, sobre los postulados que admitió o que debe conocerse en el día de hoy el Consejo Nacional Electoral. Así como cuando se va a un tribunal y se recurre, bueno, puede ser que aparezca alguien por allí con un recurso señalando que está en desacuerdo porque tal o cual persona se haya postulado y la haya admitido el máximo organismo electoral del país. Es todo un recorrido, ¿no? Luego todo el proceso que se aproxima de sustituciones, de candidatos, para que tengan presencia en lo que llaman el tarjetón electoral, que en realidad es la máquina, donde aparecerán las tarjetas con los rostros de los que aspiran a ser presidente de la República, en este caso. Y todo el proceso que se viene desarrollando de inscripción y actualización de datos, siempre con contratiempos y dificultades que denuncian los propios o las personas pues que han acudido a las sedes en Venezuela o a las sedes internacionales de los consulados, donde ahí la situación sí es más cuesta arriba. Mientras esto ocurre, en el seno de la oposición o de un sector de la oposición, diría mejor, pues continúa el debate sobre quién sustituye a quién. Se inscribió, por ejemplo, a través de la tarjeta del Partido Nuevo Tiempo, como bien conocen, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, es el presidente de esta organización política, y se inscribió el pasado jueves 28 de marzo, ya pues al filo de cerrarse el proceso como tal de la medianoche, es lo que se ha dicho oficialmente. Otros dicen que ya tenían la disposición de recorrer el proceso administrativo desde las 6 de la tarde. Bueno, ese es otro asunto. Lo cierto es que está inscrito. Posteriormente, luego del cierre de este proceso,
hubo una flexibilización del Consejo Nacional Electoral y permitió también la participación que estuvo cerrada para la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, así como en su momento también la de Un Nuevo Tiempo. Y pudo inscribirse al diplomático, pues, Edmundo González Urrutia. Está por definirse en el día de hoy si todo está en orden o todo está según lo dispuesto a la normativa electoral, y ambos pueden ser entonces admitidos por el CNE. Entonces, en el seno de la oposición se ha abierto un debate sobre qué va a hacer la candidata que no pudo inscribirse, escogida en primarias el año pasado, María Corina Machado. Se han tejido muchas especulaciones. Ella ha colgado en redes sociales una serie de videos donde ofrece su punto de vista. Ayer mismo decía que su candidata, que ella es, pero que su candidata sigue siendo Corina Lloris, la señora que no logró inscribirse porque no hubo acceso a las tarjetas ni de Un Nuevo Tiempo y sobre todo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta de la MUD, que ya tiene registro histórico en el CNE. En esta circunstancia, bueno, no se sabe qué va a pasar. ¿Hacia quién inclinará la balanza finalmente María Corina Machado? Se habla de serias diferencias o criterios distintos entre ella y Manuel Rosales. Ellos se han reunido ya en el pasado, lo hicieron hace algunos días atrás, pero hay un nivel de incertidumbre y de expectativa. Esto ha permitido que las redes sociales y también interpretaciones diversas en medios de comunicación social se expandan, crezcan. Se han dicho cualquier cantidad de disparates, aparecen analistas al voleo, surgen comentarios de todo tipo, algunos dislates, algunos disparates que se dicen, en fin, esto arropa, agobia y a veces cansa, ¿no? Porque es un bombardeo tremendo sobre lo que puede pasar. Al final de cuentas estaremos pendientes del día de hoy a ver qué pasa si se admiten los candidatos. No hablo de estos dos solos, sino los otros que ya han postulado y se han inscrito con el objetivo de participar en el proceso. Mientras tanto, ha crecido el nivel de expectativa sobre qué le puede pasar al gobierno venezolano. Digo esto porque diferentes factores internacionales, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos, se ha pronunciado de manera recurrente, advirtiendo incluso que si se sale el gobierno de Venezuela dentro de lo que son las directrices fundamentales que se aprobaron en el Acuerdo de Barbados, pudieran retomarse las sanciones. Esas sanciones que han tenido un margen de elasticidad por 6 meses, arrancaron en octubre y deben culminar el 18 de abril, o se extiende en el tiempo esa flexibilización. Lo cierto es que, aparte de lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, señalando que hay signos o indicios de que hay separación del gobierno venezolano de lo acordado en Barbados, también otros factores, otros gobiernos, incluso gobiernos amigos del gobierno venezolano, como el de Brasil, como el de Colombia, como el de Bolivia, pues han presentado sus observaciones y han surgido una serie de críticas sobre la forma como se ha manejado todo el proceso electoral, cuestionándolo como tal, y bueno, y evidenciando en las denuncias que ha habido incluso parcialización, que no hay soporte jurídico, que no es aceptable que no se haya permitido la candidata sustituta o alterna, o como quieran llamar, la señora Corina Lloris, que no se le haya permitido inscribirse como tal. Lo cierto es que hay reglas del juego, y esas reglas del juego, de acuerdo a la interpretación del Consejo Nacional Electoral, pues se vienen cumpliendo de manera debida, incluso con el debate sobre quién sustituye a quién. Se insiste, y lo han dicho algunos voceros incluso del partido del gobierno, que quien puede sustituir a uno de los candidatos de la oposición solo puede ser un postulado ya y admitido por el Consejo Nacional Electoral, que no venga sorpresivamente por el plazo que establece la Ley de Procesos Electorales a alguien a inscribirse, a alguien que no se conocía su nombre como tal antes de lo previsto. Bueno, es un tema que está abierto allí para el debate. Va a haber muchas cosas a partir del día de hoy, no tengan ningún tipo de duda. Por lo demás, cada quien anda en su promoción electoral. El gobierno convencido que su candidato Nicolás Maduro, que se inscribió
pues el lunes 25 de marzo, el día del cierre del plazo, es el ganador. Otros dicen que bueno, y el debate que se ha abierto dentro del seno de la oposición, que a veces se toma tonalidades muy lamentables de descalificación, de insultos, de denuestos. Se evidenciaría, si es por las redes, una fractura tremenda de la oposición venezolana con esos ataques tan feroces contra el candidato o el postulado Manuel Rosales. En fin, ya se sabrá qué es lo que va a pasar, muy pendientes en ese sentido. Mencionábamos las sanciones. Bueno, durante estos días han surgido algunas informaciones de parte de medios internacionales, entre ellos el Wall Street Journal, y este fin de semana el Washington Post, quien, citando fuentes del Departamento del Tesoro y creo que también del Departamento de Estado, dice que muy probablemente por la situación política nacional se reasuman algunas de las sanciones, pero con elasticidad también, es decir, que no serían sanciones tan estrictas, tan rigurosas, que lo que pudiera haber, entre otras cosas, es que se le permitiría a Venezuela seguir vendiendo su petróleo o su gas y adicionalmente poder recibir diluyentes para la elaboración de combustibles, pero que el pago no se realizaría en dólares, que es el referente para cancelar en el mercado internacional de los hidrocarburos, sino que recibiría su pago en bolívares para que sea depositado en el Banco Central de Venezuela. Bueno, eso es lo que se ha dicho, se ha especulado. El Washington Post, repito, el fin de semana lo mencionaba, pendientes sobre este tema y las reacciones que surgen, porque esto tiene un vaso comunicante con el tema político electoral. Bueno, seguimos. El tema de una supuesta intención del gobierno que había solicitado un ministro para que vinieran a Venezuela gendarmes para dar protección a la Embajada de la República de la Argentina, que en el país, donde están en calidad de huéspedes 6 personas que forman parte del comando de campaña o comando político del Partido 20 Venezuela, organización política que es dirigida por María Corina Machado. Hay 6 personas en la sede de la Embajada Argentina, no han solicitado asilo, de acuerdo a la información oficial, pero lo que sí se supo ayer es que el gobierno venezolano no permitiría la presencia de gendarmes argentinos en territorio nacional, más allá que eso es, como se conoce bien en el derecho internacional público, territorio de la República Argentina, aun cuando con edificio público físico en Venezuela. Entonces se está hablando de la posibilidad de un salvoconducto y trabajarlo con el gobierno venezolano y trabajarlo con las personas que se refugiaron allí, que por cierto tienen orden de captura de parte de la Fiscalía General de la República porque les involucran con supuestos actos de desestabilización y con esto que ha venido denunciándose en los últimos tiempos. Bueno, no se sabe, además si tienen la disposición de marcharse de Venezuela y desvincularse de lo que será en los próximos meses el proceso electoral. Entonces se está hablando de salvoconductos, pero no se sabe. Eso es una negociación complicada en este sentido. Bueno, vamos con otras informaciones importantes que destacan en la agenda de este día lunes 1 de abril, apertura de mes y apertura de semana. Se conoció ayer, domingo, es la información de Migración Panameña, que han cruzado del 1 de enero al 31 de marzo 109.069 personas por la selva del Darién. Pero ocurre que el 60% de esas personas que cruzaron la selva del Darién son venezolanos, es decir, que la diáspora continúa con ese propósito, con ese sueño de llegar a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Eso lo informó, pues, como dije, Migración Panameña. Otras noticias que destacan, recuerden que a partir de hoy, 1 de abril, el ferrocarril Caracas-Valles del Tuy-Caracas tendrá una nueva modalidad. Ahora tendrá que pagarse vía digital, comprarse ya no el boleto como tal, sino digitalmente a través del uso de una tarjeta. Y con la renovación, por supuesto, de ese plástico para poder tener las movilizaciones. El costo inicial son de 25 bolívares, luego que hay otros costos como el del Metro de Caracas que también comienza a cobrar su tarifa de 10 bolívares. Eso para que no les tome de sorpresa a las personas que se van a movilizar en el ferrocarril Caracas-Valles del Tuy. También se conoció en el área judicial que sigue sin
recibir asistencia de sus defensores. La activista Rocío San Miguel tiene 50 días detenida. Vamos con temas internacionales rápidamente. Por un lado, elecciones municipales en Turquía, derrotado el partido islamista de Erdogan, el presidente de ese país reconoció la derrota. Avanza el Partido Socialdemócrata de una manera notable y significativa en las municipalidades de Turquía. Otra noticia es que el terrible atentado en Rusia, que dejó un saldo de 144 muertos, sobre este local de eventos que fue atacado por islamistas. Hay 11 detenidos, pero el gobierno ruso insiste en vincular al gobierno ucraniano. Esto lo ha rechazado el gobierno ucraniano. Insinúa al gobierno de Moscú que recibieron financiamiento de parte de los organismos de seguridad ucranianos. Y bueno, ese debate está abierto. Quieren vincular entonces a Ucrania con este acto terrorista del Estado Islámico. Otra información, esta viene del Perú. Ha solicitado a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, que el interrogatorio sobre sus relojes de alta gama, que ha sido denunciado porque tiene una colección de ellos y nunca los reportó como tal a efectos de saber cuáles son sus activos, ella solicitó que de forma inmediata se le interrogue, porque esto puede tomar la vía, hubo allanamientos en su hogar, la Fiscalía lo ordenó así, en fin, y se abren espacios para una probable causa judicial. Entonces está pidiendo que le interroguen de inmediato. Y ayer, domingo de resurrección, pues el Papa Francisco envió su mensaje de costumbre. Había estado quebrantado de salud, reapareció ayer. Mensajes referidos al tema de la violencia y de la guerra en el mundo, particularmente sobre Ucrania y Rusia. Dijo que se intercambien de una vez los prisioneros, todos de un lado, todos de otro. Y sobre la Franja de Gaza y la guerra allí, dijo que es necesario el cese al fuego, el alto al fuego de manera bilateral y la ayuda humanitaria fundamental para atender a más de 1 billón de personas que están en situación pues delicada, incluso con denuncias muy graves sobre violación de derechos humanos y más allá hasta de genocidio. Bueno, en deportes hubo también actividad durante todos estos días. Hablemos, por ejemplo, de lo más reciente, el fútbol español. El Real Madrid obtiene una victoria clara 2-0 con goles del jugador brasileño Rodrigo sobre el Athletic de Bilbao ayer en el Santiago Bernabéu. Consolida su primer lugar en la punta con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que había ganado de manera difícil y complicada el día sábado 1-0 al equipo Las Palmas. También hay otras informaciones. Bueno, quedó empatado este famoso partido porque son adversarios históricos del Arsenal y Manchester City. 0-0 ayer en Manchester. También sobre fútbol tenemos que comienzan las eliminatorias de la Copa Libertadores. Ya está en nuestro país el equipo River Plate, el histórico River Plate de la Argentina, para enfrentarse al Deportivo Táchira mañana, martes 2 de abril. Tuvieron que irse por Colombia, entrar por Cúcuta vía terrestre, porque hay este tema de que no se permite el sobrevuelo de aviones argentinos sobre el espacio aéreo venezolano. Entonces, bueno, esa fue la razón. Y bueno, y el béisbol de Grandes Ligas que comenzó pues el jueves 28 de marzo y con una actuación importante y además apreciable de los venezolanos.